Si sientes que no tienes control sobre tu negocio, no tienes un equipo alineado que te acompañe a hacer frente a los embates del mercado, en Espabilate Consulting Group tenemos un servicio perfecto para ti. Con nuestro servicio de profesionalización ayudamos a dueños de empresas a generar un sistema de negocio que asegure la permanencia, el crecimiento de su empresa y que los libere de la operatividad. Este servicio tiene 3 fases. En la primera fase, revisamos la estrategia y la visión del negocio. En la segunda, la estructura y el orden. Se establecen procesos, indicadores y políticas de rendición de cuentas. Y en la tercera fase, revisamos las áreas de finanzas y mercadeo, vía reportes que midan el desplazamiento de la empresa y el logro de los objetivos. Si quieres construir una empresa que permanezca, gane y crezca, te esperamos en nuestra asesoría de profesionalización. Agenda una llamada hoy. Bienvenidos a Espabilate, el podcast. En esta su tercera temporada, este es el episodio número 3. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo soy Alberto González, ella Carla Hernández. Nosotros somos consultores en negocio. Trabajamos para Espabilate Consulting Group, una empresa especializada en profesionalización de empresas. Y este podcast es un poco, para contar nuestras experiencias, dar nuestra opinión y hablar un poco sobre el negocio de una manera a veces distendida, otras veces no tanto. Pero tratamos, eso sí, de hacerlo lo más sencillo posible sin caer en tecnicismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No, iba a responder hace rato y seguiste tú solo hablando. Bueno, genial, bueno. Yo me siento muy bien hoy. Qué bueno, me alegra. Estar en nuestro tercer episodio. De la tercera temporada. Qué bueno. Cuéntame cómo vas a hacer para picar la torta. ¿Y qué pasó? Civilino no está, que es el que la corta. Bien, vamos entonces con nuestro episodio del día de hoy, donde vamos a hablar un poco acerca de empresas medianas. Y este tema sale un poco porque tiene unas condiciones muy específicas las empresas medianas y tienen unos retos muy específicos y vamos a hablar un poco acerca de eso, no solo de los retos, sino cómo afrontarlos como siempre. En este episodio damos algunas soluciones, nunca son mágicas, como ustedes ya saben, pero sí un enfoque para poder hacerle frente a tiene unas características muy particulares la empresa mediana y también vamos a entrar un poco también en el tema de que mucha gente nos pregunta, mucha gente no como dicen en Instagram, sino que ciertamente mucha gente en actividades nos pregunta, ¿qué es una empresa mediana? Y eso tiene varias respuestas. Entonces, eso lo vamos a comentar también en el episodio. También aclarar que, ¿por qué hablamos de empresa mediana? Primero, porque es nuestra especialidad, en primer lugar. En segundo lugar, es lo que abunda en Venezuela y en gran parte de Latinoamérica y el mundo. Y además, es que la empresa mediana tiene unas condiciones. Es el equivalente a ser en la vida de un ser humano, es pasar la adolescencia. Y ustedes saben que la adolescencia es la etapa tal vez más incómoda que pueda tener un ser humano. Entonces, esa es la equivalencia y por eso es que hay tanto de qué hablar de la empresa mediana. No pasa así con las pequeñas y con las grandes, que tienen sus particularidades, pero la pequeña es pequeña, que en algún momento sí, pero la pequeña es pequeña y la grande es la grande y está gozando un bolón, básicamente. Así que, pero antes, la opinión que nadie nos pidió. La opinión que nadie nos pidió está a mi cargo hoy. Y la opinión que nadie nos pidió, es a cargo de Carla Hernández. Dios nos ampare. Adelante. Espero que esta opinión no me lleve a estar privada de mi libertad. Wow, okay. Así que procuren compartir esto con gente correcta. A partir de este momento comienza un pito. Ok, la opinión que nadie me pidió. Me preocupa muchísimo que la gente está poniendo sus esperanzas o está esperando que suceda algo distinto en las condiciones del país. Es que no sé qué puedo decir y que no. Háblese del suceso que va a suceder en junio y julio. 28 de julio. 28 de julio, háblese de ese suceso. Y me preocupa que la gente espera o está esperando un cambio radical. A ver qué pasa para tomar decisiones. Cosa que me preocupa porque nosotros tenemos bajo estas condiciones 25 años. Y yo creo que esto nos haya hecho que tomáramos decisiones en un momento era lo normal, porque esto nos había agarrado de sorpresa en un punto. 2016-2017 fueron años muy complicados que el venezolano jamás había vivido en su historia. Y yo entiendo que en ese momento estábamos todos a la expectativa a ver qué pasaba para tomar decisiones. De hecho, mucha gente emigró. Nosotros en un momento lo pensamos mucho, fue parte de un plan. Y uno estaba como que, ¿será que uno hace algo o no hace algo? Pasaron todos estos años y llegamos al 2024
y se plantea una posibilidad de que pase algo en el mes de julio. Y lo que me preocupa es que hay gente esperando a ver qué pasa para tomar control sobre situaciones que dependen enteramente de ellos, tanto a nivel de negocios como a nivel personal. Ahora, fuera del tema económico y de empresarial, quiero comentarles algo. Hay una cosa que se llama la teoría de juegos, ¿sí? La teoría de juegos analiza cómo las cosas pueden terminar según los actores que estén y sus capacidades. Si ustedes estuvieran en la posición complicada o fácil de tener todo el poder en sus manos, ¿ustedes lo entregarían de forma sencilla? Es la pregunta que yo les hago. Porque a veces en este tema de poder y en este tema de la situación que vivimos, yo no sé si esto se va a entender porque estoy tan autocensurada. Sí, que yo no sé si nunca, nadie va a entender. nunca antes tan incómoda. Nunca antes he estado tan incómoda grabando un video porque me importa mi libertad, básicamente. Pero, ¿qué sucede? Hay una cosa que se llama la teoría de juegos y... Te lanzaste una de García Banch. Sí, con sí, la teoría, me lancé una de con las la teoría de juegos. No, ok. pero es un tema de que si yo, en una situación dada, imagínense que yo tengo una empresa haciendo voy a llevarme Un un terreno a un terreno propio, ¿no? Para no sentirme tan incómoda. Yo tengo una empresa, yo tengo un monopolio y yo controlo todo el mercado. Yo controlo absolutamente todo y no tengo competidores. Y resulta que yo estoy súper cómoda porque yo me estoy ganando todo el dinero yo porque es un monopolio. Y resulta que viene un actor pequeñito que viene a pedirme clemencia, por decirlo así. Si yo estoy cómoda, si yo tengo mi monopolio empresarial bien establecido, ¿por qué razón yo cedería mi monopolio Claro. a un competidor pequeño que lo que va a venir es a ponerme incómoda y a quitarme mercado? Sí, sí me estoy explicando, no sé si me estoy explicando. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar temas de otra índole, que no es empresarial, debemos seguir el mismo símil. O sea, ¿por qué la otra parte que tiene todo el poder cedería algún espacio de ese poder? ¿Por qué digo todo eso? Una de las cosas que yo aprendí en el 2016, y fue una cosa que yo me dije, y esto es personal, esto es una opinión. O sea, si usted no tiene esta opinión, no pasa nada, no la comparta y no pasa nada. Yo me dije a mí, yo más nunca voy a poner mi esperanza en factores externos y solamente me voy a enfocar en los factores que yo controlo. Porque si no, uno se desgasta, sobre todo en un tema tan frustrante como es las condiciones que uno no controla en Venezuela. Entonces, ¿a qué los invito hoy? No los invito a que no tengan esperanza, los invito a que tengan esperanza en sí mismos y en lo que ustedes controlan por encima de factores externos. Y nunca ser tan ingenuos, porque a mí me preocupa que yo veo actitudes ingenuas como si estuviéramos en el 2012, cuando fue que en el 2014 fue que perdimos nuestro espacio, nuestros curules. No, mira, no me recuerdo. acuerdo. De 2019 para allá borré todo eso. Entonces, estamos siendo muy ingenuos de decir, bueno, por sí o por no, estamos esperando que factores externos sucedan para tomar decisiones internas. Y yo creo que eso yo lo entendería si estuviéramos en otro año, pero a estas alturas que hemos aprendido tanto, creo que es bastante irresponsable delegar acciones, de esperar a cierto día de julio para decir si me voy del país o monto una empresa o lo que sea, cuando definitivamente hay muchas cosas que no controlamos externas y en segundo lugar es muy poco probable que el que tiene el monopolio, Sí, que haya cambio de condiciones que el que tiene el extremas. monopolio lo suelte, porque no hay ninguna razón. El pequeño que me está queriendo quitar mi mercado no tiene no hay ninguna razón para yo dejarme quitarlo. Claro. O sea, no hay forma de que yo te diga, bueno, sí, yo voy a ser bueno contigo y te voy a dar este espacio del mercado para que compitas. No hay ninguna razón para que el que tiene el poder lo haga. Además, porque no estamos en condiciones convencionales. Es decir, en cualquier otro país, bueno, las posibilidades estarían abiertas a que ocurra cualquier cosa. Totalmente. En estas condiciones en las que estamos no pasa. No quiere decir que yo esté a favor de los monopolios, porque realmente ustedes se han dado cuenta que yo soy súper capitalista y de hecho hay muchos, soy una de las pocas entre mi círculo de personas cercanas que sencillamente no se inmiscuye con los agentes que tienen el monopolio, porque soy bastante radical en eso, porque realmente mi generación sufrió mucho gracias a esas condiciones. Claro. Entonces es algo que es muy, muy ético de mi parte y es mi posición. Respeto a los que no lo tienen, pero yo soy, mira, una barrera, no quiero nada con ningún tipo de organización
que tenga monopolios de nada. Entonces, no lo estoy diciendo desde que yo apoye a esa organización, esa gente o no, sino que no podemos ser tan ingenuos de pensar que el que tiene el poder lo va a hacer. No, y es algo que siempre hemos comentado en este podcast, y es que condiciones no matan negocio. Y lo importante es que usted tome el control de lo que puede controlar, que es la gestión interna de su negocio. Es decir, si usted está esperando que las condiciones cambien para tomar decisiones en su negocio, mire, es muy probable que las condiciones no van a cambiar, y si cambian, el cambio va a ser muy leve y va a tomar mucho tiempo un cambio radical. Y no están dadas las condiciones. Y no están dadas las condiciones para que ningún ese tipo... que esas cosas funcionen. Correcto. O sea, entonces, no hay. a partir de ahí, si usted está esperando que cambien condiciones, mire, para tomar decisiones, mire, lo que le aconsejo es: vea hacia adentro de su negocio, evalúe sus habilidades, sus capacidades, y también, no solamente de su negocio, también de usted como dueño o grupo de dueños, si ustedes están dispuestos a gestionar esas condiciones y las habilidades y las capacidades que su negocio tiene. Entonces, evaluando y colocando todo eso sobre la mesa, tomar las decisiones que se tengan que tomar. Correcto. Pero insisto, lo que comenta Carla, y que, insisto, lo hemos comentado varias veces en este podcast, usted no puede esperar que afuera pasen cosas para usted tomar decisiones. Eso aplica no solamente para nuestro caso particular venezolano, eso aplica exactamente igual en cualquier parte del mundo. O sea, ojo con tener la esperanza y sentarnos a esperar. Lo que sí no podemos hacer es sentarnos a esperar. Hay que reflexionar, hay que actuar, hay que evaluar, y hay que tomar las decisiones que se tengan que tomar. Y hay que decidir. Por ejemplo, una cosa que yo les digo siempre es: yo quiero jugar este juego en estas condiciones, porque es que yo nunca puedo decidir las condiciones, pero puedo decidir si jugar o no. Entonces, lo único que usted tiene, la única libertad que usted tiene es: bueno, si me quiero meter en este juego con estas reglas, o sencillamente este juego no me gustan estas reglas, usted se va a otro juego y listo, no pasa nada. Pero me preocupa que veo gente demasiado ingenua pensando que algo va a pasar. Sí, o sea, y eso para bien o para mal, ojo. No me cuadra por ningún asunto, porque, otra vez, no es un tema de que uno apoya a nadie en particular, que ustedes saben a quién apoyo, pero yo quisiera que el mundo fuera distinto, yo quisiera que este país fuera diferente, porque, bueno, habría más oportunidades, bla, 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 pero no me quedo ahí porque es que no depende de mí. Y lo que depende de mí es lo que estoy haciendo, y en eso me enfoco. Y como les digo, no es que no tenga esperanzas, es que solo las tengo en las que yo puedo hacer y en los espacios que yo pueda conquistar, porque hay demasiadas cosas que no controlo. Y ya vamos a dejar esta opinión hasta aquí porque estoy súper nerviosa en mi propio podcast. Así que quiero hablar de algo, mírame. Así que quiero hablar de algo Listo. Que yo domine. Luego de esta charla motivacional, vamos a entrar ya en materia. Empresas medianas. Primero vamos, como siempre, vamos a aclarar términos y vamos a ver qué carrizo es una empresa mediana. Comenzando porque primero no hay una definición absoluta. Es decir, no hay alguien, tampoco existe la Asociación Mundial de Empresas como para que definan, mira, exactamente. Entonces, va a depender de el enfoque y el approach que se le dé y desde la ventana que usted lo esté viendo. Desde el punto de vista de mercadeo, pues se puede considerar el tamaño de las empresas dependen en gran medida por el alcance territorial que tienen o la cuota de mercado que cubren. Entonces, las empresas que cubren gran cuota de mercado se les considera grande independientemente de su tamaño físico. Pero desde finanzas ellos toman otros indicadores: la facturación, la capitalización, el circulante. O sea, hay muchas variables que pueden considerarse una empresa es pequeña, mediana o grande. También existe otro approach que no se usa mucho, que es el approach de operaciones. Desde el punto de vista operativo, una empresa se puede considerar grande, mediana o pequeña desde el punto de vista de su planta física y sus equipos, su inventario y la cantidad de personas que están ahí. Sobre todo los empleados. Sobre todo los empleados, que es una medida que se usó en algún momento mucho en Venezuela, que aún se sigue por uso y costumbre, se sigue manteniendo. Yo, en lo que a mí concierne, por la evolución que han tenido los modelos de negocio, no lo veo ya una medida fiable, porque podemos ver empresas que tienen 10 empleados y puede ser
inmensa. O sea, inmensa me refiero a que puede tener ocupar grandes cuotas de mercado y facturar muchísimo. Entonces, no va a depender tampoco de la cantidad de personas que tengan. Entonces, dicho esto, les comento que vamos a hablar de empresas medianas desde las particularidades del mercado venezolano. ¿Vale? Ese va a ser la aproximación que le vamos a dar. Ahora, ¿qué se considera una empresa mediana en Venezuela? Bueno, hay muchas variables, pero normalmente, y sobre todo desde Pavílate Consulting Group, uno de los criterios que usamos para considerar una empresa mediana es que tan involucrado esté el dueño en la operatividad del negocio. Es decir, que si tenemos a un dueño que básicamente lo que hace es operar, es decir, no está desde el punto de vista o no se encarga grandemente de la visión estratégica del negocio, pero consideramos que eso aún no es una empresa mediana. Su tiempo en el mercado también nos da señas de que si esta empresa puede ser pequeña o mediana. Normalmente empresas que ya tienen 5 años operando y que están operando normalmente, es decir, más allá de los problemas internos que puedan tener, pero que se han logrado mantener en el mercado y sobre todo en estas condiciones de los últimos 10 años, es candidata a ser considerada por nosotros una empresa mediana. Fíjense que no estoy hablando ni de facturación, no estoy hablando de mercado, tampoco estoy hablando de cantidad de personas. Y otra seña que nos hace sospechar que esta empresa es mediana es que tiene sus funciones delimitadas. Esto no quiere decir, o sus áreas funcionales delimitadas. Cuando digo áreas funcionales no me estoy refiriendo exactamente a departamentos. No quiere decir que una empresa que tenga un departamento de administración y un departamento de contabilidad y un departamento de operaciones ya es una empresa mediana. No. A lo que me refiero es que hay personas que ejecutan esas funciones. Bien sea que puede ser una persona que ejecute varias, que es muy común en ese tipo de empresas, o que ya hay personas especializadas en cada una de esas áreas cumpliendo esas funciones. Ya eso es otra señal que en Venezuela eso es una empresa, desde el punto de vista como nosotros lo abordamos, una empresa mediana. ¿Querías agregar algo más? En el mundo normalmente una empresa es grande cuando está en la bolsa. Eso es algo que hay que saber. Correcto, sí, eso es un estándar mundial. Ojo, que no fue, importante. No es que alguien lo escribió y dijo que esto es una clasificación. Bueno, para que sea grande tiene que estar en la bolsa. No, sino que bueno, con el devenir del comportamiento del mercado se considera, mire, esa empresa es una empresa que tiene oferta pública, es decir, está en la bolsa. Eres grande, papá. Estás compitiendo en grandes ligas, ¿sabes? Estás a otro nivel. Porque una empresa que no tenga un orden interno lo suficientemente gobierno corporativo, consolidado, procedimientos internos, no va a ser capaz de nivel de ventas también. Correcto, y no va a ser capaz de cumplir con las condiciones que se requieren para entrar en la bolsa. Si vieron el episodio anterior, con Tomás Rodríguez, él comentó que parte del trabajo de la bolsa es certificar que estas empresas que entran a jugar en la bolsa cumplan con ciertas condiciones. Y esas condiciones están muy íntimamente relacionadas con el orden interno que tienen esas empresas. Porque para entrar ahí tienen que presentar estados financieros, tiene que haber una gestión muy eficiente. Y eso se ve, no es que se ve porque tú lo veas, es que te lo tienen que comprobar con documentos. Hay bancos que te avalan, clientes, proveedores. Entonces, no hay lugar para el desorden por una empresa que entre a la bolsa. Ojo, por supuesto que se pueden dar muchísimos casos, porque para eso existe el maquillaje en contabilidad. Pero eso es otro tema. Ahora bien, ya entendiendo un poco más de las empresas medianas, que para mí una empresa mediana es más una empresa que está en pleno proceso de profesionalizar lo que hace. Una cosa importante es que las empresas medianas ya no están en etapa de experimentación. Correcto. Para probar el mercado. Eso no quiere decir que las empresas medianas no puedan tener un diseño y desarrollo de producto constante. Todas las empresas deberían estar siempre pensando en qué productos y servicios les va a dar de comer dentro de los próximos 5 años. Pero ya tienen un ganador. Ya tienen una base. Una base ya estabilizada, ya tienen clientes fidelizados, ya se sabe qué es lo que hacen, ya ellos internamente han descubierto que funciona. Y esta empresa entonces ya está lista para organizar, profesionalizar eso que hace bien. Como les digo, a mí no me gusta meter esto en cantidad de empleados ni en facturación, pero se hablan de empresas medianas con más de 100 empleados en muchos casos, sabiendo que muchas empresas tecnológicas no tienen esta cantidad de empleados y igual se pueden considerar empresas medianas. Por el nivel de facturación. En temas de facturación es muy amplio. Yo he tenido clientes que tienen $5 millones en facturación y son empresas medianas y tienen un caos interno y por eso nos llaman. Y conozco también empresas que tienen $40,000 de facturación y son consideradas empresas medianas por el nivel de producción
que tienen y por el nivel de empleados incluso también que tienen. Entonces, esto de la facturación es muy variable según rubro, según sector. No me quisiera meter en el tema específico de facturación, pero sí un tema interno de orden de que es este dueño que dice, bueno, ya yo le agarré la vuelta a esto, ahora me toca organizar esto para que funcione cada vez menos sin mí. Correcto. Entonces, a eso es lo que me refería con que, bueno, hay áreas funcionales delimitadas. Insisto, no necesariamente departamentos. O sea, no es que necesariamente está el superintendente de operaciones. No me refiero a eso. Me refiero a que hay alguien que es responsable por las operaciones y las ejecuta y gestiona todo lo que tenga que ver con el tema operativo. Lo mismo aplica para la administración, lo mismo aplica para las finanzas, para el mercadeo, etcétera. Correcto. Ahora bien, cosas sobre las empresas medianas que tienes que saber y retos que tienes que conocer para afrontarlos. ¿Tienes un primero? El primer reto, que es el más común y sobre todo representa un gran porcentaje de las empresas que nos llaman, es que el dueño se da cuenta que ya no puede. Es decir, el negocio llegó a un punto en donde le está exigiendo orden. Hay demasiadas operaciones y la sensación es que no tengo control. O sea, siento que están pasando cosas, yo no me estoy enterando, no las estoy gestionando. Y ya el dueño no tiene la capacidad física de poder, de tiempo y de atención, de poder gestionar todo lo que un negocio conlleva. Esto lo hemos hablado miles de veces en el podcast. Recuerden que cuando usted inicia un negocio, pues usted sabe lo que está haciendo. Es decir, cuando me refiero a la actividad del negocio, pero a eso usted le va a comenzar a sumar el gestionar el negocio. Y la gestión del negocio normalmente siempre es más complicada que la actividad. Es decir, si usted hace empanadas, pues usted es el rey de las empanadas y usted sabe todo lo que tiene que ver con las empanadas. Usted hace una empanada durmiendo. Pero gestionar el negocio de la empanada es otra cosa muy distinta. Total. Y ahí es donde comienza ese proceso que comenta Carla, cuando las empresas o cuando el negocio comienza a exigir orden y comienza a demandar la profesionalización. Es decir, bueno, ya el dueño no puede hacer las empanadas, ni llevar la administración, ni llevar las operaciones, ni la logística, ni el mercadeo. Tiene que comenzar a soltar, pero ese soltar tiene un proceso, que es el poner orden, el establecer procesos, el tener a las personas correctas. Entonces, la cosa se comienza a complicar y ahí es cuando los dueños dicen, mira, pero es que yo era feliz cuando tenía mi mesa plástica y mis empanadas y resulta le tenía control. Tenía el control. Entonces, ahora que tengo un galpón, claro, y tengo 10.000 personas, bueno, 10.000 personas no, tengo 50 personas haciendo empanadas, pues la cosa se sale de control. Lo bueno de esto es que en estos procesos, si fueron pocos socios, 2 socios y están en la operatividad, o si fue un socio, tiene conocimiento de su negocio y es mucho más fácil que esta persona pueda organizar sus ideas para saber qué necesita de otra persona cuando los va a contratar. Muy distinto a cuando yo tengo un gerente quizás general que entró ya cuando la empresa fue grande, que a lo mejor hay muchos procesos que no conoce y se les hace más difícil de delegarlos, por decirlo así, en una gran empresa. Entonces, ese es el beneficio. Y una cosa que quiero decirte es que si yo entro en caos, lo que me está diciendo la empresa es que yo estoy en una situación distinta a la que estaba cuando empecé. Y eso está bien. O sea, a mí me preocupa que cuando tengo llamadas preliminares con clientes que les da pena, como que, bueno, esto no está organizado, o bueno, no, y es normal. Y yo les digo, es que nosotros empezamos, pero tú sabes, aprendimos con los errores y bueno, nos hemos dado golpes, pero compensar. Y les quiero decir que eso es totalmente normal. Un negocio debe pasar por esos procesos. Porque yo no puedo iniciar el día 1 organizado con unos procesos escritos en un manual cuando yo ni siquiera sé que funciona. Entonces, lo que les quiero decir es que si tú estás en esa posición, tienes que verlo como que es algo normal y que lo que sí tiene que pasar no es que te frustres, lo que tiene que pasar es que tú digas, bueno, el negocio está entrando a una etapa distinta. No es igual cuando yo corría o caminaba 5 kilómetros a correr 21K, que requiere otras condiciones distintas, y al principio te duelen las piernas, al principio no puedes respirar porque estás generando unas capacidades nuevas. Si no lo ves así, te vas a perder la oportunidad de que esta empresa crezca y de sus pasos que tiene que dar. Ese caos del comienzo es necesario y de hecho, del mediano, más del comienzo, porque a veces ese caos llega al año 5, claro, 4, correcto, y es necesario. ¿Por qué? Bueno, porque ese mismo caos es el que te da las señales y te da la alerta que, bueno, es hora de dar el siguiente paso. Como bien comenta Carla, si tú comienzas el día 1 con todo ordenado, ¿qué estás ordenando?
sea, porque tú no sabes qué está pasando. Ese caos es lo que hace es que emerge esa estrategia competitiva, emerge la cultura del negocio, emerge cómo lo hacemos aquí, quién es esta empresa. Ahí es que comienza a aflorar todo el futuro de tu negocio. Así que ese caos es completamente normal. Insisto, si eso no ocurriese... Es porque no estás creciendo. Exactamente. Es porque no estás creciendo o el negocio no está yendo más allá de los límites que tú pensabas que tenía. Entonces, no lo vean con pesar porque es una sensación que siempre tengo de la gente, pero es que nos hemos dado golpes. Es lo normal. O sea, cuando tú estás aprendiendo a caminar, te caes. Y caerse es parte de aprender a caminar. Entonces, es lo primero. Yo tengo un reto, que es el reto del financiamiento. Y yo no quiero hablar solo del tema de Venezuela, que sí cabe, porque últimamente han soltado un poco más de créditos, pero en un país normal, a la empresa pequeña la ven con cosita. ¿Cómo se dice? No, sino que Pero, simplemente ¿cuál es la palabra con para- sesgo porque hay alto riesgo. No sé si sesgo, cuando te da... Ay, me da como cositas. ¿Cómo es que Con se llama? lástima. Con lástima. A las empresas pequeñas, a los emprendimientos... Y ojo, esto es un chiste que hice y probablemente aquí no sale como un chiste, pero tómenselo así, es como, ay, pobrecito, vamos a darle dinero para ayudarlos. Y en la empresa grande dice, ay, esta gente tiene para pagarme y tiene los colaterales necesarios para hacer frente al pago de o tienen la reputación, o al pago de un financiamiento. Pero cuando tú eres mediano, ya nadie te tiene lástima, porque ya produce dinero, Claro. vendes. Estás ahí en el medio que ni eres ni uno ni el No otro. eres tan grande como para ser o verte demasiado estable Correcto. y acceder a la banca. O acceder a financiamiento, sea el que sea, que no solo Ni la eres banca. pequeño para tenerte lástima. Entonces, ni eres pequeño para tenerte lástima, ni eres grande para que te veas poderoso y la gente se baje los pantalones contigo. Entonces, eso es terrible, porque eso no pasa solamente con los financiamientos, eso pasa también con las relaciones con proveedores. Correcto. Entonces, cuando eres pequeño, tú puedes comprar en menos cantidades y puedes ser un poquito más, de alguna forma tienes unos beneficios de ser eficientes y no sé qué, y cuando eres grande tienes economías de escala, pero cuando eres mediano, ni una cosa ni la otra, y es difícil. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo mucho en esta etapa de mediana es asegurar que la operatividad en sí misma sea eficiente y rentable, que es lo que puedes hacer mientras alcanzas niveles más grandes. Yo creo que la empresa mediana es como cuando... ¿Ustedes se acuerdan de Tarzán? Cuando iba de liana en liana. Yo pongo unos ejemplos locos, pero así lo veo. Hay un segundo, o cuando estás corriendo, hay un segundo que tienes los pies en el aire los dos. O hay un segundo que no estás ni agarrado de una liana ni agarrado de la otra. Es como que estoy en el aire. Y así es el tema con la empresa mediana. Y por eso es tan difícil hacer frente al tema de financiamiento o al tema de oportunidades con proveedores o al tema de cualquier cantidad de ayudas que hay en el mundo con respecto al tema empresarial. Entonces, mi única recomendación en este caso es que la empresa mediana tiene una oportunidad increíble porque es un espacio para organizarse. Correcto. Y para asegurar que la empresa ya sea rentable antes de dar el paso a grande. No es viable que yo espere a ser grande para alcanzar la rentabilidad. Sí, no yo tiene ningún debo sentido. alcanzar la rentabilidad antes de ser grande, porque si yo no puedo con tres trapitos y $2, yo no voy a poder con una fábrica y $100 millones. Que de hecho, y esto lo vemos mucho en Venezuela, no sé de dónde viene esa lógica, y es que, bueno, quiero abrir 3, 4, 5, 6 sucursales para hacer más dinero. Ya va. O para al fin generar ganancias. Y eso me pasó en una llamada. No, es que nos pasa de cada rato. Pero lo tengo fresco. Me dijo, es que quiero ver hasta cuándo más tenemos que crecer para por fin ser rentables. No. Y a mí eso fue como que spoiler, o sea, no se puede. O sea, de una como que paré en seco la sesión y le dije, mira, así no funciona la cosa. No, precisamente por eso, porque pensamos que, bueno, es que voy a expandirme, voy a abrir más locales o voy a abrir más sucursales para yo poder generar más dinero. Sí, posiblemente genere más dinero, pero también va a generar más gasto. Entonces, lo que estás costo de haciendo... venta. Sí, es correcto. una Entonces, fábrica o una si comercializadora. cuando estás haciendo la réplica, si esa réplica no es rentable, pues muy probable que el resto tampoco lo sea. Entonces, ojo con pensar que, y esto es algo que también hemos dicho muchísimo en este podcast, vendiendo más usted va a ganar más. Correcto. Eso Está demostrado que no está demostrado científicamente que una cosa no tiene Y si necesariamente relacionada con la otra. Si soy pequeño y pierdo, que ser pequeño la única ventaja es que la rentabilidad es más grande porque tienes menos Correcto. capital. Si siendo pequeño pierdes, cuando seas grande vas a perder el doble. Correcto. Esa es la lógica.
Entonces, ojo con eso, yo sí quiero comentar. Insisto, esto no quiere decir que te estamos diciendo no crezcas. No, tienes que crecer siempre lo que puedas, pero como una consecuencia Pero de hay hacerlo que, bien. pero exactamente, hay que crecer consecuencia bien. de haber ganado dinero Correcto. para poder apalancar ese crecimiento. Porque sabemos que tenemos muchas limitaciones en cuanto al capital que requerimos para crecer y probablemente vamos a tener que crecer con el motor propio de la empresa, que son sus recursos propios. Sí quiero comentar que la empresa tiene unas etapas en las que tú requieres en cada una cosas distintas. Y eso no anula lo que hiciste antes. A ver, cuando tú eres pequeño, requieres enfocarte demasiado en la venta para asegurar o ver si el cliente acepta tu producto. Y eso, cuando eres pequeño, a veces contrata gente que hace muchas cosas o resuelve muchos temas porque obviamente no puedes pagar quizás un equipo más grande y especializado. Cuando eres mediano, y este es el tercer reto que habíamos conversado, empiezas a necesitar personal especializado. Correcto. Y empiezas a contratar de manera distinta y puede pasar que cuando evalúes los perfiles que te acompañaron, esas personas no quepan en una nueva organización. Que ya no sean suficientes. Correcto, a lo mejor son muy buenos para una etapa inicial de un negocio, pero no se profesionalizan o no crecen para entrar en ese nuevo orden de la organización. Y eso no anula a la gente, ni te anula a ti. O sea, ni tú cometiste un error al contratarlos, porque la gente se da también muy duro de que, bueno, porque yo contraté así, no. Tú no cometiste un error al contratarles porque eso funcionó en esa etapa. Era lo que necesitabas o podías contratar en ese momento, lo que tenías al alcance en ese momento. Y eso no anula a las personas, porque esas personas tienen unas capacidades mucho de automotivación. Este perfil de gente que empieza... Y además es que esta persona, ese equipo te llevó hasta ahí. O sea, te llevó a ese punto de que ahora estás en el proceso de profesionalización, de expansión, de que necesitas personal especializado. Esa gente te llevó ahí. No los anula tampoco a ellos, porque a veces hay comentarios como, bueno, pero esta gente se quedó ahí y no quiso crecer. La gente llega hasta donde quiere llegar y eso no tiene nada que ver contigo. Y eso tampoco anula las capacidades que esa persona tenía porque te llegó hasta ahí. Entonces, nunca el approach puede ser tipo, ay, esta gente no quiere crecer. El approach tiene que ser, esta persona fue increíble porque me ayudó a llegar hasta aquí, pero a partir de ahora necesitamos otros perfiles. Y esta persona cabe en otra empresa y puede ir a ayudar a otra empresa que está en una etapa inicial. Porque yo creo que una de las características que tienen las personas, los empleados que te apoyan al inicio de la empresa es que son muy automotivados. Y tú no, o sea, es muy interesante porque es que cuando nada está hecho y todo está por hacer, hay un perfil de gente que le gusta eso de crear y que está todo por hacer y crear, resolver. construir. Y tienen como una automotivación importante porque ustedes saben que al inicio de una empresa tú trabajas más horas de las necesarias, no hay proceso, no hay indicadores y tú tienes que sacar el trabajo y hay mucha automotivación y no hay tanta gerencia, sino Correcto. que hay automotivación de la gente y tú tienes una relación cercana con ellos y tú le impregnas de esa visión que tú tienes o por lo menos estás muy cerca de ellos trabajando para motivarlos, etcétera. Que también uno de los situaciones que pasan, yo no lo llamaría error, pero son situaciones que ocurren, es que cuando esta empresa mediana está en ese proceso, pues, y quiere comenzar a dar esos pasos para crecer, bueno, entonces requiere un especialista. Se va y busca en empresas grandes, personas que vienen de empresas grandes, como para, bueno, me traigo ese bagaje y ese conocimiento o experiencia que esta persona pueda tener. Y lo que normalmente ocurre es que a estas personas les cuesta mucho encajar en estos modelos que aún están en proceso de crecimiento, porque vienen de un modelo que ya funciona, donde todo está hecho, donde no hay que ponerse creativo ni inventar nada. Entonces a estas personas les cuesta adaptarse a ese. Es decir, ese es el típico caso cuando te traes un supergerente de otra parte para que te ayude a poner orden y resulta que ese proceso puede llegar a ser traumático porque esta persona que quiere que tú la traes para que ponga orden, para que traiga toda esa experiencia, Esa persona no lo generó esa experiencia. Exactamente. Esa persona no lo generó. Ella lo sabe seguir, pero no sabe generar. Estaba en un sistema donde todo ya funcionaba, fluía y estaba hecho. Correcto. Y llega un ecosistema donde hay muchas cosas que están aún por hacer. Entonces, Totalmente. normalmente ese periodo de adaptación es traumático. En algunos casos no funciona. Es decir, esas personas se salen o regresan al sitio donde vinieron y no aplica para todo, ojo, pero en algunos modelos lo que surge es que, bueno, que si hay una persona con las capacidades y las habilidades y la disposición para, bueno, ese sea un reclutamiento interno para que sea esa persona que te ayude a crecer. Pero ojo, y es un tema
como siempre decimos, no hay una fórmula única, no hay una situación única, porque a veces mucha gente, y esto es una pregunta que creo que fue lo que motivó lo que conversamos hoy, que es cómo escojo a un gerente general o cómo Correcto. escojo a una persona que... Ahí quiero comentar algo. ¿Qué pasa? Cuando una persona, por ejemplo, imagínense que yo trabajo en una empresa grande, Diageo. Cuando yo estoy en Diageo, yo soy gerente, imagínense que yo soy gerente de finanzas de Diageo. O no, vamos a decir que soy gerente de mercado de Diageo. Yo no tengo que buscar nada. No, ya todo O sea, está hecho. no solo todo está hecho, es que la gente viene, o sea, mi trabajo es esperar que vengan la toma de decisiones, que vengan las situaciones para yo resolverlas. Okay. Porque en la empresa funcionan y pasan cosas todos los días. Entonces yo estoy en mi oficina esperando dar respuestas a cosas que me piden mis subordinados o a cosas que suceden afuera o a respuestas a un cliente o a un proveedor o un aliado. Técnicamente en operaciones le llaman eso rollout. O sea, la Total. empresa está funcionando sobre Y rieles. yo lo que estoy es a la espera de que suceda algo para dar mi opinión, para dar mi Y decisión. cumplir mi función. Correcto. Cuando yo estoy en una empresa mediana y yo soy gerente de mercadeo, Te yo no toca. me puedo quedar esperando porque no va a pasar nada, mi amor. Si tú no te paras de ese escritorio y buscas una reunión, no va a pasar nada porque tú eres nadie. O sea, Correcto. si yo tengo un gerente de mercadeo de Espabilate Consulting Group, si está en su oficina esperando que pase algo, pues no va a pasar nada porque nosotros no somos de ellos. Si tú no te paras a hacer que las cosas pasen, que las reuniones lleguen, que las situaciones se den, no va a suceder nada. Entonces son dos approaches totalmente diferentes. Y si Y habilidades son personas distintas. diferentes. Y eso no anula ni al gerente de mercado de Diageo ni al gerente de mercado de Espabilate Consulting Group. No los anula, son habilidades diferentes. Hay tres tipos de personas. Las primeras que te acompañan cuando tú estás iniciando, que está demasiado todo por hacer y no hay proceso, sino que tú como por lo que nos vamos acordando lo vamos resolviendo y lo que vaya saliendo lo vamos resolviendo. Muchas de estas personas no necesitan como conocimiento técnico porque el que tienes conocimiento técnico eres tú y tú las guías. Correcto. En una empresa grande lo que requieres es un perfil de toma de decisiones bastante, de hecho le llaman ejecutivo por eso, muy ejecutivo, porque lo que hago yo es esperar qué pasa para ejecutar. Correcto. Pero Se llama ejecutivo porque toma decisiones en el contexto y con los límites que de su responsabilidad. y que los procesos le imponen. Totalmente. Y luego tenemos un equipo que es experto en empresas medianas, que es esa gente que ni espera que o sea, primero que no hace tanto que las cosas pasen y no espera que las cosas pasen, sino que organiza lo que está pasando. Es esa gente que tiene esta mentalidad de, bueno, acepto el caos, porque tienes que lidiar muy bien con el caos. Correcto, para entrar sí. en una empresa mediana. Acepto el caos y estoy sumamente dispuesta a ayudar a esta persona, que pueden ser los dueños, a organizar esto. La gente que está diseñada para empresas medianas es esa gente que se lleva muy bien con el caos, suficiente para soportarlo mientras lo organiza. Entonces, esa es la línea de gerentes que tú necesitas. Esa gente que, bueno, vamos a hacer las cosas y vamos en la medida de lo posible a ir organizando lo que vayamos aprendiendo. Pero les digo algo, en un momento determinado de la empresa donde todo está organizado, entran otros perfiles mucho más ejecutivos y mucho más especializados. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Hay personas que para mí son personas modelos y diamantes que se van acostumbrando o van cambiando con la organización. Porque son personas dispuestas a aprender, están muy abiertas a adaptarse a la cosa nueva, están muy abiertas a aprender y ven todo como una oportunidad. Pero hay gente que no. Hay gente que puede estar contigo en una etapa y cuando tú pases esa etapa no se va a sentir cómodo y se va a ir. Y eso es normal. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque mucha gente se siente mal ¿por qué yo contraté a esta persona? ¿O por qué yo ahora tengo que salir de esta persona? No, es parte del proceso porque la empresa está en etapas diferentes e incluso la empresa va a demandar cosas de ti distintas en las diferentes etapas como dueño. Claro, y a eso iba. Y tiene que ver mucho con cómo comienza a funcionar el día a día y la actividad de esto que denominamos empresa mediana. Y es que, y parte, y un poco el choque que le sucede a los dueños o al grupo de dueños cuando están en esta situación, es que el negocio les comienza a exigir que dejen la operatividad. Y eso es un proceso bastante complejo. Y se los pongo con un símil que normalmente ocurre en las empresas medianas, y es que
tu facturación aumenta, aumenta tu tráfico, es decir, el volumen de actividades aumenta y venimos obviamente con la costumbre de estar al frente de todo, pues, de atender al cliente, de empacar, de hacer delivery, o de estar preguntando todos los días. Y resulta que cuando una empresa está en ese volumen de actividad, lo que denominamos desde el principio mediana, comienza a exigirte otras que comiences a ver a otros lados. Y sobre todo el lado donde la gente no quiere ver es el lado financiero. Es decir, yo quiero seguir viendo cómo arman la cosa y quiero que la cosa salga bonita y entonces, pero ¿qué ocurre? Ya tienes un volumen de circulación de dinero lo suficientemente importante como para que comiences a ver, bueno, cómo está el orden de eso, porque cuando éramos pequeños nos importaba lo que entraba versus lo que salía. Ahora cuando tenemos este tamaño ya no es solo lo que entra y lo que sale, es que lo que entra, lo que sale y lo que nos quedó. ¿Sí? Y ahí es donde veo que muchos dueños de negocios, sobre todo en Venezuela, les cuesta mucho voltear hacia allá porque dicen, coño, es que yo era feliz con el cuaderno. O sea, yo en las mañanas entraba esto, en la tarde salía esto y yo salía después a hacer las compras con eso. Entonces, ojo, porque cuando la empresa está ya en esa etapa, cuando ya te está diciendo que se está volviendo adolescente, que se le pone la voz gruesa, que comienzan a salir espinillas, pues una de las principales actividades donde el dueño tiene que voltear a ver es al tema financiero, porque ahí se comienza a complicar la cosa, porque ya, insisto, ya no puedes, a ese punto no puedes llevar un control con un cuaderno. Totalmente. Y aquí ya sí entra el tema de lo que hablabas, que es lo que quería decir antes de entrar a ese tema, que es el tema del gerente, de buscar un gerente. Sí. En una empresa mediana, no es que tienes que buscar un gerente general. No es una condición impuesta, por así decirlo. Total. Pero tienes que evaluar si tú eres la persona que va a hacer frente a la profesionalización de ese negocio. Correcto. O sea, si tú tienes la capacidad de dejar de lado la desorganización, que es muy cómoda, a mí no me vengan a decir que la organización es súper cómoda. No. Organizarse es un proceso muy incómodo porque tú cuando eres un dueño de una empresa pequeña, tú tomas las decisiones y no tienes que consultar, no hay un proceso de nada, no tienes que rendir cuentas de nada. Y sobre todo si tú como persona, o sea, como empresario, como dueño, grupo de dueños, les gusta estar involucrado en la operatividad, les gusta tener la sensación de control. Es decir, que ustedes hacen que las cosas pasen y en gran medida de que eso pase es porque ustedes lo provocaron. O sea, tuvieron las manos metidas ahí. Cuando, lo que les vengo comentando, cuando ya la empresa comienza a tener un nivel de tráfico en que ya ustedes mismos ya no dan abasto para eso, es cuando la empresa comienza a exigir orden y cuando surge la necesidad de la figura, bueno, ¿será que ponemos a alguien que le... Y el orden es chévere, pero llegar ahí es horrible. Porque es otra súper vez incómodo. Implica que yo como persona, dueña del negocio, es como que tú me digas a mí que yo soy dueña de mi casa, puedo hacer lo que me da la gana en mi casa. Y resulta que ya no. Y de repente, cónchale, Carla, no puedes andar en pantaletas en la noche. Porque no puedes. O sea, y yo, pero ¿por qué si es mi casa? Porque no te puedo llamar a la 1 de la mañana como te llamaba. Súper sencillo. Pasa como que, mira, yo tengo aquí la tarjeta de la empresa y voy a comprar pan en la panadería y la compro con la tarjeta de la empresa. O Eso, por ejemplo, eso funciona cuando eres pequeño. Quiero hacer las transferencias a los proveedores a las 12 de la noche cuando llego a mi casa los jueves con un vino. No es que no funciona así. Entonces, es incómodo cuando uno se organiza. Al primero que toca es al dueño porque tiene que adaptarse a procesos que a veces, bueno, pero yo quisiera hacer lo que me da la gana. Y claro, yo soy el primero que tengo que dar el ejemplo. Entonces, cuando llega todo esto es preguntarme, ¿yo soy la persona correcta para acompañar un proceso de profesionalización? Para gestionar este orden. Porque si a ti te gusta lo creativo, lo de buscar negocios, lo de tal, probablemente vas a tener que tener una persona que se encargue de la gestión interna del negocio para que en esta siguiente etapa se den los procesos de organización que se tienen que dar. Y a veces uno como dueño no es la persona correcta, no es la persona que el negocio necesita. Y eso no está mal, ojo, eso no está mal. No, y además es increíble porque si buscas a una persona que sí tiene el perfil para entrarle a esto, tú vas a estar mucho más libre para seguir desarrollando productos y servicios, para encontrar oportunidades, para trabajar en la estrategia competitiva, ¿por qué no? Y vas a poder hacer otras cosas que no es el tema de organizar. Y eso requiere un perfil de una persona muy específica. La gente que yo vea muy guabinosa, que yo veo muy que le gusta hacer las cosas a su manera, que bueno, este negocio es mío, yo lo hago como yo quiero, no son los perfiles que un negocio requiere para un proceso de profesionalizarse cuando eres mediano. Entonces, sobre el tema de buscar un gerente general cuando ya eres mediano es bien interesante porque empiezas a tener a alguien que te rinde cuentas cuando ni siquiera tú mismo eres capaz de rendir cuentas. Correcto. Entonces, no es lo mismo yo estar
a merced de mi dinero, que es, bueno, yo soy un desastre y se me trapapela la plata y la pierdo de cartera en cartera, a yo entregarle mi dinero a una persona garante por ese dinero a la que yo lo voy a pagar por garantizar ese orden y esa persona me tiene que rendir cuentas a mí. Y entonces, en esos momentos es mucho mejor buscar un gerente. Yo creo que esa es la máxima de una empresa mediana. Cuando ya llega a tener un equipo de dirección separado de los dueños, que ya las decisiones son mucho más organizadas, más pensadas. Y que, ojo, este tema de la rendición de cuentas lo hemos hablado en otros episodios. No solamente es que el gerente te rinde cuentas a ti como dueño, es que gran parte de su trabajo va a ser hacerle rendir cuentas al resto del equipo. Correcto. Y ese proceso de transición también es súper incómodo. Y es súper incómodo. Esa gente que está a cargo de ese gerente le está rindiendo cuentas y está haciendo que las cosas pasen. Entonces a mí me encanta porque a veces yo veo estos procesos de afuera y es como que yo no soy capaz de que estas cosas funcionen. Voy a contratar a una persona para que lo haga y yo le voy a pedir cuentas y ya. Lo que yo no pude hacer, lo va a hacer otro y listo, porque en esta etapa de mi negocio otra persona puede afrontar mejor esa condición que lo que yo puedo. Y ahora bien, la contratación, el proceso de contratar a esta persona, de buscarlo, de seleccionarlo es súper complejo. De hecho, es el empleado más difícil de contratar. Ojo, no solamente para ustedes, esto le pasa a todas las empresas del mundo, pequeña, mediana, grande, el tamaño que usted le quiera poner, porque básicamente le estás entregando las llaves de tu casa a un tercero. Y debe ser un proceso complejo, delicado. En tu casa y bueno, no contratas a cualquier persona. Es correcto. Entonces es muy difícil y se debe tomar con seriedad porque también hemos visto los casos donde, bueno, él fue gerente en tal parte, tráetelo. Ojo, no toda persona por el simple hecho de que ocupó ese cargo en otra empresa, que a lo mejor tú veas, no, es que esa gente es similar a nosotros, a lo mejor él debe aquí funcionar o ella debe funcionar aquí igual. No necesariamente es así porque también lo hemos dicho varias veces, ninguna empresa es igual a otra, cada empresa tiene su propio ADN, cada modelo es particular, por lo tanto las culturas son distintas y las habilidades que posiblemente esa persona desarrolló en ese otro modelo, tal vez en tu modelo no apliquen o no funcionen o a lo mejor exceda a tu modelo o quede por debajo de tu modelo. Entonces es importante que ese proceso de contratación se lleve de la manera más delicada posible, diría yo. Es decir, el dueño o el grupo de dueños tiene que comprometerse a contratar a esta persona y a llevar ese proceso hasta las últimas consecuencias. Es decir, no es igual contratar a un gerente general que contratar a un analista 4 de contabilidad. Totalmente. Yo creo que yo voy a dar como 2 recomendaciones específicas aquí. La primera es no contratar al gerente pensando solo en su currículum ni en sus capacidades escritas de lo que hizo en otra empresa. Correcto. Sino en que también se acople con la organización. Y una cosa que aprendí este fin de semana de nuestros invitados del diplomado, Ananqué, una de las cosas que decían Marianela y Elisa, que nos acompañaron el fin de semana, era que ellos empezaron a dar casos de negocio. O sea, si pasara esto, ¿cómo lo resolverías? Si se dieran estas condiciones, ¿cómo las afrontarías? Además que eso es una máxima de la contratación. Total. De ese tipo de cargos, porque normalmente que es una máxima del talento humano, a mayor responsabilidad del cargo, mayor tiempo el proceso de selección y de entrevista. Yo tengo que asegurar que esta persona naturalmente no va a dar las respuestas que yo daría, pero que naturalmente esté inclinada a ver el negocio como yo lo vería. Eso es lo primero. Y lo segundo que yo comentaría es que si yo me traigo un gerente general que no se desarrolló en la empresa, ¿qué es lo que yo más recomiendo? Que un gerente general no es que yo mañana lo consiga, sino que yo vaya desarrollando perfiles dentro de la organización con tiempo hasta que un día yo diga, bueno, este es el gerente general. Correcto. Pero si yo no hice eso, entonces voy a tener que tomar y darle un chance y un espacio al gerente general nuevo que aprenda sobre el negocio, y eso se puede tomar 1 año o 2 años sin ningún problema. O sea, ¿qué significa? Que va a tener una persona que está aprendiendo sobre el negocio porque está llegando a una empresa nueva que operativamente y culturalmente es distinta a lo que él conocía. Claro. Tengo que darle espacio para que lo asuma. Y eso es importante para los dueños o grupos de dueños, es que ese proceso del delegar, es decir, del soltar, no es inmediato. No se va a dar inmediato. La gente aquí están las llaves, me voy a Dubái, adiós. Sí, eso es un tipo. Oye. Y hay otro tipo de dueño. Este es el tipo de dueño que yo llamo el dueño ligero. O sea, bueno, chévere, mira, gerente, me voy. Me avisa cualquier cosita, chao. Claro. Y está el otro dueño que es mucho más con el locus de control interno activo, encendido. Y es que, mira, bueno, hoy simplemente me vas a ver lo que yo hago en el día. Mañana a lo mejor te dejo que tú enciendas las luces. Y va el proceso gradual. Y ese proceso, a ver,
desde cierto punto es natural y es normal, debe ser así. Es decir, el proceso de delegación no va a ser un proceso que, bueno, hoy te contraté, mañana encárgate de todo lo que está pasando en el negocio. Debe ser un proceso gradual. Yo lo que recomiendo por procesos que he vivido de cerca es que el proceso se haga por etapas y por áreas funcionales. Es decir, bueno, ¿cuál es nuestra área medular? Bueno, nuestra área medular es operaciones. Bueno, vamos a empezar. Métete con operaciones y yo me sigo encargando del resto. Entiende esto, cuando le agarre la vuelta a operaciones, sí, bueno, vámonos para administración. Y así sucesivamente. Porque eso hace, ¿qué ocurre? Tú estás replicando la manera en cómo tú le agarraste la vuelta al negocio. O sea, y tú le agarraste la vuelta al negocio de manera gradual. Sabiendo que este gerente general lo va a hacer mejor que tú. O debería hacerlo mejor que tú. Bueno, aspirando que eso ocurra. No, y que si no tendría sentido. Muchas veces es porque yo no tengo la capacidad para hacerle frente a eso. Yo lo que te voy a enseñar es cómo el negocio funciona hoy para que tú veas la potencialidad del negocio para organizarlo mejor, porque no tengo la capacidad. Entonces, eso es un trabajo a largo plazo y hay que ser humilde, tipo, bueno, yo ni siquiera yo lo he hecho, vamos a tratar de darle un poquito de chance a esta persona. Claro. Hay unos últimos retos que quieres compartir. No, yo por aquí estoy bien. Hay uno que es cuando las personas, yo lo toqué, pero quiero hacer hincapié en eso porque probablemente no quedó muy claro, y es que hay personas que crecen contigo al principio, que entran al negocio contigo al principio y estas personas, el negocio empieza a crecer. Al principio tú los llevabas a su casa, comían juntos, salían los fines de semana. Saludos. Los niños se conocían, iban a la piscina, o sea, lo llamabas a las 10 de la noche para fuera a tu casa con ta plata, o sea, yo he escuchado de todo en mi historia. Y resulta que los fines de semana nos relajábamos comiendo perro caliente. Todo eso yo lo he escuchado. Pero hay un punto donde la empresa requiere personas que no son esos perfiles, otra vez, no por nada malo, es porque la empresa entró a otra etapa que requiere otras cosas distintas. Y tú empiezas a meter en el medio de estas personas y tú algunos coordinadores, supervisores o gerentes. Esto genera mucha incomodidad emocional en estos empleados que empezaron contigo y ahí empiezan los temas. Que yo estuve contigo en las malas, que ahora que estás bien ya no, que qué bolas, que mi jefe se olvidó de todo lo que hice por él. De hecho, yo he escuchado comentarios porque, insisto, esto pasa muy a menudo. Si te está pasando, no pienses que es especial, es lo normal del proceso. Claro, yo he escuchado comentarios como, por ejemplo, mira, ya no puedo hablar con Carla porque ahora tengo que hablar con la asistente de Carla. Correcto. Pasa. Y no pasa porque Carla, que el símil de Carla con el gerente general, no pasa porque Carla es mala, no pasa porque Carla, pasa porque el negocio es lo que exige, es lo que demanda, es lo que pide, porque la situación así lo amerita. Sí podíamos estar comiendo perro calientes un viernes en la noche, pero ya no, porque hay unas cosas que se están haciendo hoy que antes no se hacían y el negocio está demandando cosas que antes no demandaba. Entonces, vas a pasar por ese proceso. Normalmente las personas que iniciaron contigo, en el momento de poner orden, muchas no se adaptan. Sí. Y muchas se van. Yo le digo los exploradores. Sí, el sistema los centrifuga. Son los que llegan, cortan la mata para que sea un camino. Y resulta que cuando el camino está hecho, ya esos exploradores no tienen que cortar más matas para el camino, ya ese camino está súper claro. Y ahora yo requiero que haya gente que sepa dominar caballos para que use ese camino y llegue más rápido. Y a lo mejor ellos aprendieron fue a cortar las matas y no a manejar caballos. Entonces, es lo normal. Y es un proceso incómodo en el que más vale decirle a la gente, y es el mejor consejo que puedo dar para manejar una cosa que además es tan complicada. Yo no pienso resolver esos rollos en un podcast de 1 hora. Pero una de las cosas que yo te recomiendo, porque vengo del futuro, es que tú, cuando empieces a ver que la empresa empieza a organizarse, empieces a hacer algún tipo de camino para esas personas. Tipo, mira, la empresa requería esto de ti y tú lo hiciste muy bien, pero ahora la empresa en esta etapa requiere esto de ti. Y si tú no desarrollas esta capacidad, yo te voy a ayudar. Si te interesan las personas, obviamente, porque si no te interesa no hay nada que hablar, ¿no? Pero yo te voy a ayudar, te vamos a pagar formación. Pero tú tienes que desarrollar estas habilidades. Si no las desarrollas, probablemente voy a meter una persona para que sea tu supervisor. Me encantaría que una persona en la que yo confío, que creció conmigo, llegue a este puesto. Pero si no tienes las capacidades, probablemente no vas a ser tú. Entonces, yo te voy a ayudar de esta manera, pero necesito un compromiso de tu parte para que tú crezcas con esta organización. Si no lo puedes hacer, lo vamos a entender. Si no lo puedes hacer, puedes ir a otra organización que requiera de tus capacidades que son muy importantes, porque gestionar un negocio pequeño y hacerlo crecer no es fácil. Claro. Tú creciste por esa gente que te acompañó, pero ya cuando tú ves esas, que empiezas a ver que las personas, mira, esta persona probablemente ya su capacidad dio hasta aquí, empieza a conversar y a poner muy claro ese camino para que esa gente crezca.
Lo que sí no puede pasar, o sea, puede pasar, pero evítalo. Evita dejar corazones rotos en el camino. Es que tú le digas a la gente, mira, ya tú no sirves más para esto, adiós, porque tal, y generes un rollo con una persona que a lo mejor te entregó mucho de sí y mucho de su motivación y mucho de su tiempo, porque es gente que trabaja horas extra, que trabaja los sábados, que trabaja los domingos, que está metido contigo. Entonces, evita llegar a esos puntos de, mira, no me interesa, no diste más a Dios, sino trata de que cuando te des cuenta de estas cosas, hacerle un camino a la gente muy claro para que pueda crecer con la organización y que sean ellos los que decidan si se van a quedar o no, a partir de sus propios resultados y de su propio aprendizaje. Es mi única recomendación, pero te va a pasar, va a ser súper incómodo porque tú empiezas a decir, coño, qué bolas, que yo voy a salir de esta persona que me ayudó tanto. Es un tema también de, quizás de, ¿cómo se llama?, de lealtad. Hay un montón de emociones encontradas que son muy difíciles de manejar, pero tienes que manejarlas. Y si creces, estoy segura que te va a pasar eso. Ya para ir cerrando, esto es algo que Carla lo comenta mucho, sobre todo en insisto, en este proceso de las empresas medianas, donde hay mucho desorden, donde hay una percepción de que, bueno, que esto de la noche a la mañana se volvió un caos, está chévere, estamos creciendo, nos está yendo bien, pero ya no aguanto, esta cosa se me está saliendo de las manos. Y es que no vas a poder resolver todo. Es decir, no vas a poder arreglar el área de administración, no vas a poder arreglar a tiempo el área de mercadeo, ni el área de operaciones, ni finanzas. O sea, es decir, no vas a poder, la profesionalización no es un proceso lineal. No es que, bueno, y de todo al mismo tiempo. Exactamente. No es que ayer no estábamos profesionalizados, hoy amanecimos, abrimos la puerta, ay, mira, estamos profesionalizados. No ocurre así. Normalmente se profesionaliza por etapas, se profesionaliza incluso por áreas. De hecho, nuestra recomendación normalmente es que se profesionalice por áreas, normalmente en las áreas más sensibles o en las que el dueño perciba que hay más caos o es más importante para la entrega de valor al cliente también. También, o que simplemente porque muchas veces ocurre es que el cliente dice, mira, yo a esta gente siento que la estoy perdiendo. O sea, es una percepción. A lo mejor cuando entramos y vemos, mira, resulta que no está pasando mayor cosa, sino que, bueno, es simplemente que la operación creció y entonces ya no era igual que estar en la ventana de tu casa, sino que ahora estás en un espacio físico mucho más grande, entonces obviamente sientes el de control. Pero ojo, importante, no pretendas cambiarlo de la noche a la mañana. O sea, de hecho, si llegaste a ese nivel de necesitar ese orden, quiere decir que vienes haciendo cosas bien. Y por el simple hecho de no hacerlo hoy, mañana la empresa no se va a ir por un barranco. Yo siempre digo, mira, no, que esto hay que hacerlo urgente. Yo le digo a mis clientes, mira, tienes 10 años sin hacerlo. Porque pase un día más sin que lo hagas, no creo claro, que cierres y quiebres. Pero hay que hacerlo. Correcto. Sin sentido de urgencia, sino con sentido de importancia. Esto es importante y lo voy a hacer. No es que tengo una bola atrás que me está persiguiendo. Claro, y darle prioridad a las cosas que tienes que darle prioridad. Pero insisto, no va a pasar que de la noche a la mañana toda la empresa va a cambiar. Porque además vas a encontrar focos de resistencia. Total. Vas a encontrar focos de resistencia con socios, posiblemente. Vas a encontrar focos de resistencia con estos empleados que te comentó Carla. Con clientes, porque vas a tener que empezar a exigir exactamente. No, y con proveedores también. Y a los clientes que, bueno, pero tú me dabas esto y ahora mira, no, porque es que los números no me dan así, me di cuenta y antes me daba cuenta. O sea, Entonces, eso puede pasar. Por eso es que no debe ser un proceso atropellado, ni debe ser un proceso caníbal. Debe ser un proceso exactamente, que tiene que dar paso a paso, que se tiene que dar por etapas. Además, porque cada una de esas etapas te va a ir dando un alerta, te va dando un termómetro de qué va a pasar en la siguiente. Es decir, mira, si pudimos poner orden en finanzas, que es más o menos donde la cosa es más delicada, es muy probable que esto funcione mejor en operaciones, muy probable que esto funcione en operaciones y así sucesivamente. Entonces, poner el foco dar prioridad y poner foco en lo importante al momento de poner orden. No vas a poder ordenar todo de la noche a la mañana. Tener una visión de escalón. O sea, es un escalón. Es un proceso. Y sobre ese escalón subo otro. Entonces siempre lo que vas arreglando te está haciendo un escalón para subir el siguiente. Dirían los gringos, trust the process. Confía en el proceso. Lo que sí es que ni te desesperes porque todas las empresas pasan por estos procesos. Correcto. No hay un polar de 60 años sin haber pasado por un polar de 5 años. Correcto. Una de las cosas, no busques soluciones eternas. Porque entonces la gente es como, quiero encontrar una solución que me dure los próximos 100 años. No, porque es que tu negocio va a evolucionar y va a requerir cosas distintas y vas a pasar por este proceso de reorganización muchas veces. Correcto. Porque tu empresa ahora tiene 100 empleados, pero mañana tiene 500 y lo que necesitaba cuando tenía 200 no era lo mismo que 500. O estás en otros mercados y lo que requiere este mercado no va a ser igual al otro. Mi recomendación
profesionalización es que te enamores de aprender, porque cuando uno tiene un negocio, lo único que uno hace todo el tiempo es aprender una cosa nueva. Hay un proceso que funcionaba perfectamente en un momento determinado y resulta que después ya se quedó atrás. Y eso no es que el proceso nunca funcionó, es que fue perfecto en su momento y ahora el momento histórico es distinto. Entonces requiere cosas de ti diferentes y requiere equipos distintos y requiere procesos distintos y requiere sistemas distintos a integraciones y desarrollar cosas in-house, ¿por qué no? Y no, eso no anula todo lo que se hizo, no es que todo lo que se hizo quedó horrible, teníamos que haber pensado más hacia el futuro, no, eso fue parte de tu llegar hasta este punto. Suena muy holístico esto, probablemente. No, pero a ver, pero es que la gente si tienes un negocio y estás en este negocio mediano, tienes que relajarte un poco, mi amor, porque es que si tú estás así con ese cortisol elevado, tú no vas a poder pensar sobre el negocio, y si tú todo lo cancelas, si tú todo lo ves mal, nunca vas a aceptar todos los pasos que diste para llegar hasta ahí. Y ese es el otro tema, que cuando comienza el orden y cuando tú ves que, esto comienza a funcionar, esto comienza cada quien a tomar sus responsabilidades y a rendirte cuenta y la cosa comienza a caminar solo, te vas a ver ¿y ahora qué hago con mi vida? No, van a salir otras cosas, te aseguro. Obviamente, pero importante que cuando estés en ese espacio, ahí es donde comienza tu verdadera labor como dueño, porque comienza a desarrollarse la visión, o deberías comenzar a desarrollar lo que se denomina, lo que los libros le denominan visión estratégica. Es decir, ¿ahora qué hago yo con esto? El presente está bello, ¿cómo aseguro que esta empresa sigue en el futuro? Exactamente, ¿dónde están los nuevos negocios? ¿Dónde están los nuevos territorios? ¿Qué voy a hacer? ¿Me quiero quedar así? Porque esa es otra opción válida, que ya lo hemos conversado también en este podcast. Así que... ¿Me gusta así? Exactamente. O tengo unas nuevas ideas para meterme en más problemas. Exactamente. Pero es importante también gestionar ese punto, porque lo que muchas veces también he visto que ocurre, que cuando pasa el proceso de profesionalización y la empresa comienza a caminar por sí sola, pues entonces el dueño queda como un estado como que... mi vida no tiene sentido. Exactamente. Y sí tiene todo el sentido del mundo, porque hay un montón de cosas que no estabas haciendo que ahora te tocan hacer y te tocan aprender a hacerlas, como analizar competidores, analizar el mercado, que ya no va a ser hacer el delivery, ni hacer la transferencia, ni cerrar la oficina, ni apagar las luces, sino que comienza el verdadero trabajo de un empresario, que es, bueno, ¿qué hago con esta? ¿A dónde llevo este negocio? ¿Por dónde lo llevo? Totalmente. Entonces, listo. Bueno, espero que hayamos conversado un poco de muchos retos que tenemos y también esperamos haberle compartido algunas recomendaciones específicas. Yo creo que esto estuvo cargado de recomendaciones también. Obviamente entiendan que cada caso es muy distinto. Y sí, siempre hablamos desde la ventana de lo genérico. Porque son cosas que se repiten en muchos lugares. Habrá gente que no se relaciona con esto y dice, no, me fue perfecto desde el principio. Chévere, genial. Te felicito, extraterrestre. Pero normal no es eso y espero que estas recomendaciones les hayan funcionado. Si les fueron útiles, por favor, coméntenos abajo su feedback, que es súper importante para nosotros. Y recuerden que tenemos nuestra asesoría de profesionalización justamente para acompañar a dueños de negocios en estos procesos. Y también tenemos el Diplomado de Gerencia de Empresas Online que inicia en abril y en Caracas, que abrimos una nueva edición el 4 de octubre. Sé que falta demasiado, pero abrimos este espacio de inscripciones con mucho tiempo de antelación para que las personas puedan organizar sobre todo su tiempo. Si tienes un negocio, ¿cómo voy a tomarme 6 fines de semana en mi vida sin estar frente al negocio? Bueno, para que te organices y que con mucho tiempo te puedas unir a esta edición número 27 del Diplomado de Gerencia de Empresas. Listo, gente, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Chao.